Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. En múltiples ocasiones hemos hablado en este canal sobre impostores de gran calado que han hecho fama, fortuna y noches placenteras a partir de embustes absolutamente descarados. Así, en el mundo de la industria tenemos a Elizabeth Holmes, hoy languideciendo en la prisión de Camp Bryan en Texas. En el de la ciencia tenemos a Trofim Denisovich Lysenko, culpable en parte de las hambrunas de la Unión Soviética y de China y de la muerte de genetistas genuinos. Tenemos en el terreno de la política y el misticismo a Grigori Rasputin y en la religión a Gerald Gardner, inventor de la Wicca, disciplina que muchos todavía creen que es antigua y tradicional y no un embuste que este caballero perpetró en 1939. Entre los más grandes de la historia tenemos a Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Teosofía, religión que aún tiene unos 35,000 creyentes firmes y a varios millones de creyentes que sin practicarla consideran que es una cúspide del misticismo, la iluminación y las relaciones diplomáticas con el más allá. Y por no mencionar a Carlos Castaneda, al que sus seguidores siguen adorando, aunque esté más que demostrado que todas sus novelas eran invenciones absolutas y que nunca conoció ni a gente del pueblo yaqui ni sus costumbres o creencias. Y tenemos por supuesto a Samael Aun Weor, cuyos incondicionales pasen casi todos los días por este vídeo para insultarme con todo entusiasmo. Y es que un gran impostor es uno que siempre va a mantener a seguidores fieles y ciegos a toda evidencia, a todo cuestionamiento, a toda prueba o demostración de que su ídolo tiene los pies de barro. Esto explica, claro, a líderes como Donald Trump, Javier Milei o Andrés Manuel López Obrador. Es verdad que en muchos casos no es claro si tratamos con un impostor que sabe que está engañando a la gente. Los que hemos comentado en este canal todos sabían o saben perfectamente que estaban mintiendo, o si tratamos con un engañado él mismo o directamente un psicótico, como los líderes religiosos David Koresh, Jim Jones, Charles Manson, Sadhguru o Shoko Asahara. Pero hay impostores que sabemos con toda certeza que sabían que estaban engañando a la gente, verdaderos defraudadores de la confianza de quienes asumieron sus palabras como ciertas. Tal es el caso del supuesto Benjamin Vilkomirsky, que se fingió judío sobreviviente del Holocausto y que de hecho su nombre se aplica en la forma de síndrome Vilkomirsky a todos los muchos falsarios que han fingido ser sobrevivientes de ese negro episodio. Otro ejemplo es la española Alicia Esteve Head, que durante años simuló ser sobreviviente de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, llegando a presidir la asociación de tales sobrevivientes, cuando en realidad, el día del atentado, estaba estudiando gestión empresarial en Barcelona. Y tal es el caso del impostor que nos ocupa hoy y que llevaba el nombre de Lobsang Rampa. Como hemos contado aquí en numerosas ocasiones, muchísimas personas en Europa y América viven fascinados por lo que llaman el Oriente. Así en general, como si Japón, Indonesia, China, la India, Vietnam y otros 43 países asiáticos fueran idénticos en historia, tradiciones, costumbres, creencias y una cierta superioridad espiritual que justifica que desplumen eficazmente a creyentes de eso que, con igual poco rigor, llamamos Occidente. La década de 1950 no fue diferente. El desembarco continuado de gurús de la India, sobre todo, atraía a miles de estadounidenses a sus siempre distintas, originales y marca registradísimas variedades de yoga, meditación y autoconocimiento, y de eso hemos hablado también ampliamente en este canal. Pero en 1950 había pasado algo singular en Oriente. El 1 de enero de ese año, China afirmó su soberanía nacional sobre el Tíbet y en octubre de ese año empezó operaciones militares para ocupar el pequeño país, por entonces poco conocido en Occidente, aunque ya había sido promovido por místicos como la propia Elena Blavatsky, que según había dicho, había pasado años estudiando cosas espirituales allí y como resultado había publicado su enormemente rentable libro La Doctrina Secreta, con supuestos comentarios a supuestos documentos tibetanos que hoy sabemos que son inexistentes. Pero ante la invasión china, el Tíbet se apresuró a entronizar como 14º Dalai Lama a un chico de 15 años al que estaban preparando para el cargo desde 1937, el actual Dalai Lama. El mundo miró hacia el Tíbet con el temor que provocaba el nuevo gobierno chino, que apenas en octubre de 1949 se había declarado comunista, algo más de un mes después de que la Unión Soviética además hiciera su primera prueba de una bomba atómica. Empezaba la Guerra Fría, con la paranoia resultante sobre todo en Europa y los Estados Unidos, con un anticomunismo visceral y poco informado en muchas ocasiones. Se ponía en marcha la carrera armamentística
el mundo parecía un lugar enormemente inestable y China se apoderaba de un pequeño vecino, supuestamente muy espiritual. Había hambre por saber algo de ese Tíbet que ahora parecía un centro de sabiduría, bondad y apertura de los chakras al nivel de la India, con el añadido de que tenía un líder en riesgo de ser mártir, un tipo bueno por definición, un bodhisattva viviente, el Dalai Lama actual. La política más fría y las ansias espirituales de los estadounidenses y europeos orientólatras se unían para escudriñar los misterios del Tíbet. Su única referencia cercana, aparte de los embustes de Elena Blavatsky, era el libro 7 años en el Tíbet, del sargento de las SS nazis Heinrich Harrer, tutor del Dalai Lama y el primero de sus muchos amigos nazis, cosa que ya comentamos en este vídeo. El libro, publicado en inglés en 1954, fue de inmediato considerado una descripción fiel del Tíbet y su vida cotidiana, aunque omitió que era un reino feudal donde el Dalai Lama era monarca absoluto y los súbditos sufrían todo tipo de torturas y mutilaciones si no cumplían con sus labores para mantener a los monjes budistas que no trabajaban ni por accidente. Y en esas estaba el mundo en 1956, cuando se hizo la luz. Un lama tibetano, es decir, un monje que era maestro de budismo y dueño de los más altos principios, la más profunda sabiduría y los más escondidos secretos, publicaba un libro maravilloso que desvelaba los secretos del montañoso país. Era un lama que además era víctima del comunismo y anticomunista rabioso, lo que venía muy bien por entonces y llamó mucho la atención. El libro se llamaba El tercer ojo. Este concepto se refiere a un supuesto ojo invisible en el budismo que representa la iluminación que se obtiene mediante la meditación, sea lo que sea eso, como ya hemos comentado, y que permite ver más allá de los simples, vulgares, materiales, húmedos y despreciables ojos humanos. El tercer ojo es la apertura del chakra ajna y abre los reinos de la conciencia elevada, sea lo que sea eso, además de permitir, cuando se abre, prodigios tales como las visiones religiosas, la capacidad de ver el aura, que no hay pruebas de que exista y en las pruebas que se han hecho nadie la ha podido ver, las experiencias fuera del cuerpo, de las que tampoco hay pruebas, la clarividencia y la precognición. Y por favor, no arruine usted esta bonita historia señalando que todavía no ha aparecido nadie que meditando, pueda prever el futuro, ni el número de la lotería, ni el lugar e intensidad del siguiente terremoto, ni cuántos sopapos se merecería por estar engatusando a la banda. Porque eso y más prometía el libro del lama Lobsang Rampa, la autobiografía de un lama tibetano, como decía la portada del libro. El libro es la historia de Martes Lobsang Rampa, que por supuesto nació en Martes en una familia aristocrática tibetana. Él estudió budismo y pronto se le vio como alguien muy especial. Fue, nos cuenta, educado como monje médico en el monasterio de Chakpori y llegó a ser abad de su lamasterio. Como según Lobsang los lamas habían predicho la invasión china, aunque nunca dio pruebas de que hubiera ocurrido tal predicción, se proclamó a Lobsang como la clave de un Tíbet independiente, de modo que le taladran la frente con un instrumento para abrirle el tercer ojo y le insertan una lasca de madera tratada con hierbas, lo cual le permite ver las auras humanas, que insisto, no existen, y ver a la gente como es, y no como pretende ser. Casi nada. Pero ¿el tercer ojo no era invisible y místico según el budismo? Hombre, sí, pero una trepanación es mucho más cinematográfica. Oiga, taladrarle la frente a alguien impresiona. Por supuesto que impresiona. Con este nuevo dispositivo aquí en la frente, Lobsang se convierte en ayudante del 13º Dalai Lama y tiene una serie de aventuras maravillosas. Por ejemplo, se encuentra con unos yetis. Los yetis fueron un grupo pionero del rock en Medellín, Colombia, pero antes de ellos estaban las criaturas similares a simios, parte del folclore Sherpa, precisamente de Nepal y del Tíbet, que supuestamente habitan en la cordillera de los Himalayas. Los yetis de Lobsang Rampa eran humanos que habían tomado otra dirección evolutiva, pero no demasiado, pues todavía eran lo bastante humanos como para secuestrar a mujeres humanas para satisfacer sus apetitos. Aún así, Lobsang tiene tiempo para defender a sus yetis, advirtiendo que si el hombre occidental se sale con la suya, nuestros pobres yetis serán también capturados, disecados, conservados en alcohol. A muchos occidentales nada les gusta más que las diatribas en contra de Occidente. Son los mismos que se emocionan enormemente al leer en sus teléfonos y por Internet críticas feroces a la tecnología digital, a los teléfonos móviles y a Internet.
Pero claro, el lama debía ser superior a esos occidentales dispuestos a disecar yetis, y como tal, él afirmaba que la levitación era posible, pero es una forma torpe de trasladarse, decía Lobsang. El verdadero adepto utiliza el viaje astral. Cáspita, repámpanos y corcholis, viaje astral, también conocido como proyección astral, viaje del alma, viaje espiritual y otros nombres. ¿Qué sería eso que sonaba tan bien? El viaje astral es una idea que aparece en muchas culturas y que significa que si crees en el alma, es posible que tu alma, o cuerpo astral, que suena mucho más emocionante, se separe de tu cuerpo y viaje a otros lugares como fantasma o espíritu desencarnado, unida a tu materia susceptible de putrefacción solamente mediante un cordón de plata que va del ombligo astral al ombligo carnal. Esta idea probablemente viene de las experiencias que muchas personas afirman tener bajo determinadas situaciones químicas, psicológicas o neurológicas, un suceso que los psicólogos llaman disociativo, frecuentemente presentado como experiencia cercana a la muerte, aunque no pase cerca de la muerte de nadie. Hasta donde se sabe, es un fenómeno neurológico, una percepción que no es real. Es decir, que pese a los testimonios no hay pruebas de que alguien vea lo que ocurre fuera de su cuerpo, y sí hay explicaciones como el sueño lúcido, la estimulación de la corteza vestibular, la privación sensorial y ciertas sustancias químicas sin que haya en acción nada paranormal. Todo lo cual para alguien que anda en busca de emociones místicas es aburridísimo y por supuesto rechazable. Los místicos investigan para confirmar sus creencias, mientras que los siempre molestos científicos investigan para obtener conocimientos, les gusten o no, tengan o no que ver con sus creencias. Y emociones ofrecía el libro de Lobsang Rampa a carretadas. Se graduó como médico en la Universidad de Chongqing en China. Luego participó como oficial médico en la Segunda Guerra Mundial, donde fue capturado y llevado hasta Japón para torturarlo. Escapó durante el bombardeo atómico de Hiroshima. ¡Qué oportunidad, caramba! Va a la Unión Soviética y en Moscú lo captura la policía soviética y lo vuelve a torturar. Pero heroicamente escapa y cruza Europa hasta llegar al Reino Unido, desde donde entra ilegal a Estados Unidos para finalmente asentarse en Canadá con la importante misión de independizar al Tíbet. El libro termina con una ceremonia de iniciación donde se le informa que la Tierra chocó con otro planeta y es por eso que el Tíbet es montañoso. Y además, con la sorpresa de Lobsang cuando se encuentra con un cuerpo momificado que fue él mismo en otra reencarnación. Un año después de su publicación, el tercero fuera un bestseller en 12 países y le había ganado a su autor derechos por 20.000 libras esterlinas, equivalentes hoy a unas 509.000 libras o 603.000 euros. En 2 años ya había vendido 500.000 de copias. Era el lama más exitoso de la historia, el lamísima, y miles de europeos y estadounidenses decidieron por él abrazar el budismo, ya fuera por convicción o por ganas de tener un tercer ojo, levitar y hacer viajes astrales para visitar a la pareja. Pero había un pero. Bueno, no. Había muchos peros. El libro olía mal desde el principio, tanto que multitud de editoriales de primera línea en el Reino Unido lo rechazaron. Pero uno de los dueños de la editorial Sacker & Warburg, Frederick Warburg, le envió trozos del manuscrito a varios académicos que conocían el Tíbet y estos expresaron graves dudas sobre la autenticidad del texto. Del mismo modo, para demostrar que era médico por la Universidad de Chongqing, se le entregó al editor un florido documento expedido supuestamente por dicha universidad. Quizás era un poco raro que el certificado estuviera en inglés y no en chino, pero el editor, con buen ojo comercial, prefirió ignorar ese detalle, lo que habían dicho los académicos, y publicarlo. El académico budista Agyahananda Bharati resumió su lectura del libro. Las 2 primeras páginas me convencieron de que el escritor no era tibetano. Las 10 siguientes de que nunca había estado ni en el Tíbet ni en la India y que no sabía absolutamente nada sobre el budismo, ni en su forma tibetana ni en ninguna otra. No pasaría mucho tiempo desde la publicación del libro antes de que aparecieran datos relevantes. De hecho, no pasaría ni un año. En enero de 1957, Scotland Yard ya se había presentado en casa de Lobsang Rampa para pedirle su pasaporte tibetano y su permiso de residencia en el Reino Unido. Mismos que no tenía, porque él en realidad había nacido en Plympton, en Devon, en 1910, y en toda su vida jamás había salido del Reino Unido. Se llamaba Cyril Henrik Hoskin. El propio autor de 7 años en el Tíbet, el antiguo SS Heinrich Harrer y una serie de eruditos tibetólogos contrataron al detective privado Clifford Burgess para que investigara al autor del libro.
En solo un mes, el detective consiguió demostrar que Hoskin nunca había estado en el Tíbet, que era originalmente plomero o fontanero o vendedor de aparatos quirúrgicos, pero desempleado y que no había terminado siquiera la secundaria. Los datos descubiertos por Burgess se publicaron en el Daily Mail en febrero de 1958. Se supo además que en 1948 Cyril Henry Hoskin se había cambiado legalmente el nombre a Carl Kwon Suo y era tan médico como es médico Pulgoso, el perro de Pierno de Jun, el villano de los autos locos. Pero seguramente había una explicación a todo lo que pasaba y la prensa quería conocerla porque el libro era un éxito arrollador. Y la gente, mucha gente, quería creerse cualquier explicación si se la presentaban. Así que todos fueron con Cyril para que diera la explicación y finalmente accedió a una entrevista de radio. Un joven presentador con buen ojo periodístico se había esforzado por aprender algo de tibetano y en ese idioma saludó a Hoskins con un «Hola, ¿cómo está usted?» en tibetano, que es más o menos «Tashi delek che demo yempe». Hoskins lo miró como una vaca ve venir el tren. Entonces se le dijo que lo habían saludado en tibetano y Rampa Hoskins Jung suyo se desplomó al suelo gritando de modo horrible durante unos 30 segundos. Esto en la radio en vivo es un escándalo. Cuando se recuperó, explicó que cuando había sido torturado como prisionero de los japoneses, había utilizado sus asombrosos poderes paranormales para olvidar el tibetano y así no revelar misterios del país que él pudiera albergar. ¡Wow! Hubiera estado bien que los periodistas o presentadores le preguntaran entonces por qué no se fugó levitando o haciendo viaje astral, o por qué no usó su capacidad de precognición para saber dónde y cuándo lo iban a detener los japoneses o los soviéticos y mantenerse alejado de esos lugares y momentos, o por qué es tan raro tener superpoderes y no usarlos. Esto apenas pasa en la ficción y nos molesta, ya sabe usted, como cuando los Jedi usan la fuerza, a veces sí y a veces no. Pero muchos le creyeron. Como digo, querían creerle a toda costa. Cyril Hoskins no hablaba tibetano, sino inglés con acento del West Country. Y el tema ese de que no era tibetano, sino un fontanero o vendedor de aparatos quirúrgicos desempleado que nunca había estado en el Tíbet, también tiene una explicación. Él contó en su libro La historia de Rampa, publicado 2 años después, en 1960, que había sido el 13 de junio de 1949, cuando Cyril Henry Hoskin estaba subido a un árbol fotografiando un búho, como suelen hacer los fontaneros, cuando se rompió una rama y cayó al suelo de cabeza. Aturdido, vio que se le acercaba la figura mística de un monje tibetano, Lobsang Rampa, que necesitaba que Hoskins le diera su cuerpo para hacer un negocio redondo. Para independizar al Tíbet, y le ofreció algún beneficio kármico a cambio del trueque. Y como Hoskins dice que no estaba muy contento con su vida, aceptó el intercambio, así que el autor de los libros era realmente Lobsang Rampa, pero enfundado en el cuerpo del fontanero Hoskin. Jaque mate. La historia era increíble, así que muchos la creyeron. Muchos que se enteraron de la historia porque la enorme mayoría de sus lectores, hasta hoy, no se han enterado nunca de que los ha embaucado un fontanero de Devon. Viendo que no tenía ningún efecto ni en las ventas, ni en los creyentes, ni en su aceptación, las refutaciones de especialistas que demostraban que cuanto contaba sobre el Tíbet era más falso que $1 de madera, en los años siguientes don Cyril Hoskin se soltó el pelo. En su siguiente libro, Mi visita a Venus, no solo afirma la existencia de los platillos volantes, que en Tíbet conocemos desde hace siglos, claro, sino que él mismo había sido abducido por uno de ellos y llevado a Venus, un planeta multicolor con ciudades de grandes rascacielos donde había podido visitar la sala del conocimiento, allí donde se revelan los secretos de Poseidón, Lemuria y Atlantis. Venus, Venus, el planeta con su densa atmósfera de dióxido de carbono y sus nubes de ácido sulfúrico, con su cálida temperatura media de 464 grados centígrados y una presión atmosférica de 92 veces la terrestre. Venus, con sus edificios y su sala del conocimiento. A continuación, Hoskin escribió El médico de Lhasa, ampliando y haciendo más emocionante su presunta autobiografía e inventándose todo tipo de chifladuras sobre el karma, el cordón de plata, la clarividencia, el poder de los cristales, los fantasmas y mucho más.
La historia continuó en 1960 con la historia de Rampa, donde contó el intercambio de cuerpos de Hoskin y Lobsang Rampa, para seguir en 1963 con La Cueva de los Antiguos, con más apasionantes revelaciones sobre la hipnosis, la telepatía, la clarividencia y la reencarnación, para llegar a la iluminación y el conocimiento universal, que es lo que todos los occidentales que le compraban libros querían. Y llegamos así hasta Vivir con el Lama, libro de 1964 que, decía Hoskin, le había sido dictado telepáticamente por su gata, Mrs. Fifi Grey Whiskers, la señora Fifi Bigotes Grises. Y algunos le creyeron. Y le creyeron los siguientes 14 libros que siguió manufacturando, incluso los discos de enseñanza de meditación que estuvo grabando hasta 1980, el año anterior a que muriera en Calgary, Canadá, a los 70 años de edad. Y algunos que no le creyeron, como el propio 14º Dalai Lama, le aplaudieron de todos modos porque sus embustes habían llamado la atención sobre el Tíbet, lo cual deja bastante en duda el compromiso que tiene el Dalai Lama con la verdad, que debería ser lo más importante según su fe budista, pero también del Dalai Lama ya hemos hablado. Otros tibetólogos también agradecen la mentira porque dicen atrajo las miradas del mundo sobre el Tíbet y despertó el interés por el estudio de su historia y tradiciones. Tibetólogos a los que igual no hay que creerles lo que dicen, si le dan tanto valor a la mentira, es probable que cuenten alguna para quedar bien. Pero ¿por qué pasa esto? Hoskin no estudió budismo, eso lo observa cualquier erudito budista, y aquí poco importa que uno crea o no que el budismo es un embuste colosal, que lo es, sino que lo que vendió Hoskin en sus libros es la visión pachanguera, simplona, clasemediera y bobalicona del budismo. Habla del alma, concepto que me dicen que no existe en el budismo, habla de Dios, que tampoco existen muchas variedades de budismo, mientras que en otras no hay un Dios sino cientos. Y habla del karma con la misma profundidad con que lo hace un tiktokero que llama karma a que la policía detenga al automovilista que se le echó encima 3 kilómetros atrás. Y por supuesto dice que la vida en la Tierra es un infierno, porque a muchos humanos nada les gusta más que denigrar todo lo humano, pensando en algún reino preternatural de seres superiores a los que ellos pertenecen, por supuesto. Su lugar no está entre esta tropa de aldeanos que beben cerveza, sueltan pedos y van al fútbol. Budismo de supermercado. Otros lo habían intentado, pero Hoskin lo logró de manera espectacular, inventándose un budismo como el que le habría gustado a un trabajador de la iglesia anglicana en la Inglaterra posterior a la Segunda Guerra Mundial. Eso no solo implicaba inventarse cosas, sino omitir, como señalan algunos autores budistas, conceptos esenciales de esta religión. Sí, es una religión, un sistema de creencias, de fe y de prácticas destinadas a permitir a sus practicantes alcanzar una vida preternatural posterior a esta. Una religión que se supone que cualquier budista genuino conoce y maneja. El que Hoskin fuera un impostor era un tema clarísimo en la década de 1960, pero solo en el Reino Unido. Mientras que en Estados Unidos y otros países, el New Age cobraba impulso con las obras del plomero de Devon como uno de sus pilares. Y como la prensa británica no soltaba presa, Hoskin, su esposa y su secretaria levantaron campamento y se fueron a vivir a Canadá, adquiriendo la nacionalidad en 1973. Ya en Canadá se mudaron varias veces huyendo de la prensa, mientras la esposa, con el nombre de Mama Sanra Rampa, le escribió también varios libros. Y la secretaria, Sheila Rose, también aprovechó para escribir sus experiencias a la sombra del impostor. Vamos, no hay ninguna duda, de que Hoskin era un impostor. Incluso si realmente su cáscara carnal hubiera sido ocupada por un lama tibetano, sería un lama que no sabía nada del Tíbet y nada de budismo. Pero a muchos todo esto les ha dado igual. Hoy mismo hay personajes como los herederos del gurú indostano Brahmarshi Pitamaha Patriji, que hasta su muerte en 2022 celebró a Lobsang Rampa como un verdadero lama sabio que le había enseñado todo cuanto sabía. Talk about Lobsang Rampa, last century's Tibetan sage. I got all my wisdom only from Lobsang Rampa. Y estos herederos reparten sus enseñanzas budistas con taxímetro, por supuesto, dentro de la sospechosísima organización que él fundó, el Movimiento de Sociedades Espirituales Piramidales, por la meditación piramidal que se inventó en la costa oriental de Estados Unidos. Sus herederos, decíamos, como Priti Patel, siguen el negocio. Otros impostores como Samael Aung Weor aprovecharon sus libros para sus propios negocios. Martin Lobsang Rampa murió. Su cuerpo físico fue momificado. Sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió entre el cuerpo de un inglés. Posteriormente,
Mediante el intercambio atómico, Materlop Sanrampa volvió otra vez a revestirse con su cuerpo físico tibetano, aunque ya en forma transformada, claro está. Y hoy lo aprovechan igual brujos italianos como Lorenzo Vivo Piccinini que místicos mexicanos que se perciben como universales. Y sus libros se siguen vendiendo sin que siquiera tengan la obligación de incluir una nota señalando que son más falsos que un Ferrari de plástico. Para redondear la extrañeza que nos causa la aceptación acrítica de las fantasías de Cyril Henry Hoskin, encontré esta fotografía de una estatua a Lobsang Rampa creada por un escultor de Moscú como encargo de un empresario de la ciudad de Kemerovo, que de alguna manera consiguió que las autoridades de la ciudad la colocaran en el centro de esa población industrial de 500,000 de habitantes. Y todo esto probablemente nos enseña más sobre nosotros mismos, sobre los seres humanos, que sobre este peculiar impostor, sobre nuestra capacidad de autoengaño y de rechazo de la realidad. Pero si bien es imposible llevar a la razón a quien persiste a sabiendas de que hay pruebas de que sus creencias son falsas y que este personaje no sabía nada del Tíbet, ni de budismo, ni de meditación, que todo se lo inventó y que creen lo que quieren creer, lo que sí es posible, y es sin duda responsabilidad de todos, también de usted, es informar a quienes pueden creer simplemente porque no tienen la información sobre cómo los están engañando, porque no saben que ese libro maravilloso que creen que les va a abrir las puertas de la iluminación lo escribió un listo fontanero de Devon. Y deberían saberlo, ¿no cree usted?